Buenas tardes, un gusto para nosotros desde la Sociedad Venezolana de Toxicología iniciar otra vez un compartir en esta oportunidad con el profesor Rubén, imagínate tú, Rubén Darío Amaya. Iván Darío Amaya, excelente docente e investigador de la Universidad de Oriente, maestrando en toxicología, doctorando en ciencias de la educación, excelente bioanalista quien se ha dedicado ya hace más de 20 años a trabajar y investigar en toxicología y como una docena más de títulos que bueno. Un placer tenerte con nosotros, profesor, con el tema ambiente, contaminación y citotoxicidad. La tríada moderna, una reflexión obligada. Ujú. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por la invitación. No sé, se la pasan invitándome. Me siento así muy comprometido. Fíjate, antes de iniciar, quería era que casualmente Ángel lo mencionó. Son como 20 años metidos en esto y la primera vez que yo escuché hablar de toxicología y me llamó la atención fue por culpa de Ángel, justamente porque ella fue la que dictó el curso de toxicología, el básico, aquí en Ciudad Bolívar. Ella parece que recién llegada y entre tanta gente que estuvo ahí, a mí fue el que como que quedé así como que más fascinado con eso y me le pegué como un chicle y ella me prestaba libros y cosas y me empezó a interesar ese mundo. Y bueno, por cosas de la vida, estudié microbiología posteriormente, parasitología, hice epidemiología y mientras revisaba todo para esta ponencia, pensé, oye, pero todo cuadra perfecto. Si yo en este momento hiciera una autobiografía formativa, diría, bueno, bienalista porque me gusta investigar, me gusta la ciencia de laboratorio. Epidemiólogo porque me gusta entender es decir, los fenómenos y lograr darle una explicación numérica. También hice estadística y por eso también le doy una parte numérica. Y recientemente se dio la oportunidad, creo que lo único bueno de la pandemia, que pudiera hacer la maestría en la Facultad de Farmacia, justamente porque la misma Ángel me comentó para que si quería dar clase ahí y yo me inscribí como estudiante. Y de una vez también me conseguí el doctorado de ciencias farmacéuticas que dan también allá en la Facultad de Farmacia y también el doctorado en ciencias de la educación. Entre todo ese poco de cosas, ella decía que yo colecciono maestrías y especialidades. Todo eso tiene una razón de ser y todo se va como que acoplando. Y últimamente, ya como estoy próximo a finalizar lo del doctorado, por lo menos en ciencias de la educación, ya, y a mí me encanta estudiar, encontré el doctorado que como que le pone el punto eh, de oro o el broche de oro a la investigación, que me parece que es sumamente importante y que tiene que ver con las ciencias ambientales, porque los microbiólogos, los epidemiólogos, los toxicólogos, los farmacólogos, dependemos del ambiente, ya sea porque nos proveen las moléculas que vamos a necesitar o porque de alguna manera afectan a las personas, a, al- es, a nuestro entorno y por supuesto a los pacientes que estamos atendiendo. Entonces, hablar de ambiente, hablar de contaminación y hablar de citotoxicidad es la triada moderna y es una reflexión que todos tenemos que hacernos de manera obligada. Ya vamos a hablar un poquito, ya antes hemos hablado un poquito de citotoxicidad, vamos a volver a hablar un poquito sobre eso. Pero es importante que veamos esta ponencia más como una manera de nosotros ver cómo nos insertamos y qué hacemos en ese ambiente en donde estamos para disminuir la contaminación o por lo menos cuantificar el daño que está haciendo desde el punto de vista toxicológico, médico o de cualquiera de nuestras realidades
laborales la contaminación que estamos llevando. Ok, entonces, justamente les hablaba de ambiente, contaminación y citotoxicidad. Son cosas que van de la mano y que tienen mucho que ver con la práctica económica humana, la práctica social, la práctica cultural humana. Un ambiente libre de humanos no es un ambiente que no tenga contaminación, porque siempre va a haber algún grado de contaminación, pero hay sistemas naturales que se encargan de depurar. Tenemos un ambiente contaminado cuando tenemos minas, sean las que sean. Nosotros siempre, por lo menos en Venezuela, nos metemos mucho con las minas, con el oro, con el diamante, con la contaminación con el mercurio, pero en otros países tenemos cadmio, tenemos plomo, tenemos muchas otras cosas que están haciendo daño y que pueden hacer daño no solamente ahí, en ese sitio, sino que por la globalización, por los fenómenos climáticos, por las diferentes características ecoglobales en las que estamos viviendo, van a hacer daño de alguna manera. Y uno de esos vértices o uno de esos lados de ese daño que puede causar es la citotoxicidad. Ahora bien, lo que pasa es que con la... Ya va, déjame quitar. La pantallita no me deja ver algunas cositas. Fíjense, el principal problema de nuestro futuro es el cáncer. Yo le puse a Maya 2024 porque eso es una opinión muy personal mía. Porque indiscutiblemente habrán enfermedades infecciosas, habrán nuevas pandemias, ojalá que no, pero habrán nuevas pandemias, habrán otra serie de patologías de enfermedades no transmisibles, pero a medida que aumenta la esperanza de vida, aumentan también las posibilidades que se desarrollen neoplasias. A medida que seguimos viviendo y estamos más inmersos en un ambiente químicamente dañino, físicamente dañino y radiactivamente dañino, estamos entonces siendo expuestos a algo que nosotros llamamos así, un proceso canceroso. ¿Qué decimos que es? Es el resultado de la alteración de la fisiología celular por la acumulación de los diferentes cambios que pueden ser epigenéticos. Fíjense que la epigenética cada día cobra más interés y que se van expresando y se van acumulando en aberraciones cromosómicas o moleculares que al final nos llevan a inestabilidad genética. Vamos a hablar de esa palabrita, inestabilidad genética. El cáncer, como otras tantas enfermedades, tiene que ver con inestabilidad genética. Tiene que ver con desequilibrio de las vías de señalización celular. Tiene que ver con cambios a nivel bioquímico. Puede ser indudablemente que haya cambios que no necesariamente tengan que ver con la contaminación, prácticas humanas, cualquier cosa. Puede ser simplemente eh, mutaciones que se dan esporádicamente. Hay mecanismos compensatorios. Sin embargo, el creciente número de casos de cáncer nos debe llevar a la reflexión acerca de que el proceso no es solamente porque el paciente está deprimido y por eso lo vemos desde el lado de la psicoinmunopatología. ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, psicoinmunopatología. Porque el paciente tiene un problema a nivel de microbiota, porque el paciente tenga condiciones predisponentes genéticas, porque el paciente fuma, porque el paciente tiene X situación. Estamos inmersos en un ambiente que nosotros mismos hemos vuelto hostil y genera inestabilidad genética. Y esa inestabilidad genética puede explicar muchísimas de las enfermedades que hoy día tenemos. Ahora, fíjense, es difícil evaluar la validez de esos factores que etiológicamente e individuales pueden, de alguna manera,
concluir o interactuar y convertirse en factores de riesgo que contribuyen al desarrollo del cáncer. Habría que hacer una evaluación sumamente exhaustiva desde el paciente, desde el momento en que lo encontramos, de atrás y hacia adelante, a ver qué pasó ahí. Hay factores que, por supuesto, son innegables que tienen que ver. La exposición a sustancias oncogénicas de primer nivel, del tabaco, benceno, cualquiera de esas sustancias. Pero hay otras sustancias, otras moléculas, inclusive otras radiaciones, que nosotros no hemos llegado todavía a conocer, ni siquiera a lograr pensar en ella ni validar. Entonces, eso no se nos puede pasar por alto en ningún momento. Al fin logré quitar la pantallita. Ok, fíjense, existen entonces factores que es importante que nosotros consideremos. Fíjense, tenemos factores ambientales, que son exógenos, endógenos, así como factores individuales, incluyendo, como les decía, la predisposición genética que contribuye al desarrollo del cáncer. La investigación epidemiológica, aquí entra mi lado epidemiológico. Sobre el desarrollo de tumores malignos, se ha centrado a lo largo de los años en justamente en establecer cuáles son esos determinantes ambientales y genéticos que inciden en la frecuencia y en la tasa de mortalidad por cáncer. Entonces ya por ahí tenemos ya les menciono un detallito importante, o sea, que ya estudiamos casos. Mira, ver los casos. Si nosotros apreciamos los diferentes casos, ¿por qué ocurren? ¿En qué pacientes ocurren? ¿Dónde hay mortalidad? ¿Cuándo ocurre? ¿Por qué tenemos tasas de recrudescencia? ¿O porque simplemente después de tantos años el paciente retorna a un cáncer? Entonces, es importante tenerlo en consideración. Y bueno, y según lo que nosotros tenemos aquí entendido, más o menos según el estado actual de conocimiento, esto lo dicen algunos autores que ya vamos a citar, el 80 o 90% de los tumores malignos son causados por factores ambientales externos, es decir, por sustancias carcinogénicas. Y probablemente nos quedemos un poco cortos, pero están dejando un plazo entre 10 y 20% para adjudicárselo a otros factores internos que pudieran también afectar. Ok, entonces, les repito esto. Los estudios epidemiológicos han demostrado que los principales factores responsables del desarrollo de neoplasias malignas entre los humanos son factores ambientales que surgen del comportamiento humano. Y aquí quisiera detenerme un momentico. Vienen de nuestro comportamiento. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en factores ambientales que pueden provocar neoplasias malignas y tengan que ver con comportamiento humano, siempre pensamos en fumar, es decir, el hábito tabáquico. Pero hay otras costumbres, otros hábitos de comportamiento humano que se nos escapan y que algunas veces son como que obligatorias, porque un trabajador que trabaje en una mina donde estén exploten cadmio o exploten cualquier otra cosa, no puede hacer más nada porque ese es su trabajo, protegerse. Pero más allá de eso o de cambiar de trabajo, no tiene otra, así como otras tantas. No sé si ustedes lo conocen tanto como yo. El doctor Lalonde fue el ministro de Salud de Canadá y él estableció un modelo que cambió para siempre la epidemiología. Se llama modelo de campo de salud. Se dice que Canadá tiene el mejor sistema de salud del mundo. Yo no he estado en Canadá aún, todavía no sé qué tal es. Me lo voy a proponer ir para allá para ver si realmente el sistema es tan bueno como dicen. Pero el sistema, por supuesto, en teoría,
explica muchas cosas. Entonces, por eso yo les coloco aquí que Lalonde tenía razón con el modelo de campo de salud. Vean el modelo de campo de salud. El modelo de campo de salud tiene 4 elementos fundamentales. Tiene, por supuesto, el campo de salud, que es donde se refiere a la enfermedad, pero también tiene entonces lo que corresponde a la biología humana, que tiene que ver con la salud física, la salud mental, tiene que ver con la herencia, los procesos de madurez y envejecimiento y los diferentes sistemas internos del organismo. Luego tiene, en el otro extremo, estilos de vida, que toma, define como el conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su propia salud. Probablemente a nadie lo han obligado a empezar a fumar. Simplemente decidieron en un momento determinado fumar, sea por presiones sociales, por cualquier cosa, pero empezaron a fumar. Así como algunas personas empiezan a, por cuestiones culturales, cocinan a leña y se exponen a ese humo, y ese humo en algún momento le va a hacer tanto daño que puede provocarle una neoplasia, es un estilo de vida. Hay gente que decide que cocina en leña, punto. Algunos de estos, es decir, la LONDE dice que son malas decisiones y que los llevan a hacer, a cometer o a cometer hábitos perjudiciales que los ponen en riesgo. Fíjense, los pone en riesgo. No es que determina que vayan a sufrir la enfermedad. Luego tenemos el medio ambiente con los factores externos al cuerpo, cosas que no podemos controlar. No podemos controlar el tipo de aire que tenemos en este momento. Podemos controlar la ciudad en la que vivimos. Si pensamos que vivimos en una ciudad muy contaminada, bueno, vemos la posibilidad de mudarnos a una ciudad menos contaminada, pero es lo máximo que podemos hacer. Otros no tenemos opción. Vivimos aquí y aquí nos quedamos. Y hay un cuarto aspecto, que es la organización y la atención de salud, que tienen que ver con la cantidad, calidad, orden, índole, relaciones de personas y recursos en la prestación de la atención de salud. Y aquí nosotros tenemos mucho que ver, porque es la razón del éxito del campo de salud de la LONDE. La LONDE propuso que en vez que la persona fuera a los centros de salud, el centro de salud y el personal de salud iba a hacer función de atención hacia ese sitio. Eso entonces les permitía hacer diagnóstico temprano de enfermedades infecciosas, de enfermedades neoplásicas, hacer medicina preventiva, que es lo que nosotros deberíamos hacer. Pero, y cuando estamos hablando de ambiente, contaminación y algo toxicológico, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros entonces? Aquí vamos a centrar. ¿Cómo yo evito, desde el punto de vista toxicológico, que es decir, que las personas sufran de cáncer, por ejemplo, entre otras tantas cosas, por contaminación ambiental? Bueno, entonces tiene que ver, es decir, con la atención de salud no se puede limitar nada más a la atención y a la promoción de salud. Se tiene que también llevar a la evaluación de la calidad de los espacios donde habitamos. Es decir, involucra que no solamente sean los médicos, los bioanalistas, los farmacéuticos, los que se involucren en la salud de las personas, sino que se involucren también los biólogos, los botánicos, los, los especialistas en ciencias ambientales, los ingenieros forestales, entre otros tantos, y que sea un equipo multidisciplinario que sea capaz entonces de tomar cartas en el asunto cuando se dé cuenta de detalles importantes. Le adelanto algo, que no incluye en una diapositiva porque el trabajo se presentó hace poco. Hace unos meses hicimos un trabajo de investigación en un parque muy famoso en Puerto Ordaz. Es un parque, bueno, en varios parques de allá. El Parque La Llovizna es un parque bien bonito, que tiene una caída de agua, está dentro de la ciudad, pero fue diseñado justamente para que fuera como el pulmón vegetal de la ciudad.
tiene sus saltos de agua, la gente va mucho para allá, se comparte con la naturaleza, todo pareciera funcionar bastante bien. Nosotros, como idea principal, queríamos era demostrar si había presencia de algunos agentes parasitarios en esos sitios, porque ahí la gente, bueno, camina descalza, juega pelota, se acuestan, duermen, hacen de todo, hacen parrillas, todo, todo de la manera más familiar, comparten de lunes a lunes, bueno, creo que es de martes a domingo que están en eso. Sin embargo, ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando observamos? Les digo ese parque, pero varios parques también se analizaron. Yo esperaba que como es el parque más grande, más expuesto, más realmente ligado a la naturaleza, resulta que cuando uno de los muchachos, cuando los tesistas nos traen es decir, los resultados y empezamos a ver para interpretar, encontramos que la, la biodiversidad estaba disminuida, pero a lo mínimo. Les digo, o sea, encontramos solamente 4 taxones de parásitos en los suelos de un parque. Y les digo que es un parque. Un parque, bueno, que debe ser de la mitad del tamaño del Parque Central, pero es un parque que tiene muchísimos, que hay animales, porque la gente lleva animales mascotas, que tiene algunos animales silvestres, que hay agua, que hay una temperatura relativamente agradable, pero que está en el centro de la ciudad. Eso me llamó muchísimo la atención y me asustó, porque si nosotros perdemos biodiversidad, eso es un parásito, ok. Todo el mundo dirá, bueno, parásitos, los parásitos al final nos hacen daño. Ajá, pero así como no están esos parásitos que son sumamente resistentes y que han vivido con nosotros durante muchísimos años, ¿qué pasa con los organismos que sí son beneficiosos, que forman parte de las cadenas tróficas? Entonces, esa pérdida de diversidad está relacionada eminentemente con contaminación ambiental. Entonces, ya yo de una vez, ya yo estoy pensando en qué tesis voy a hacer cuando haga ciencias ambientales. Yo voy a empezar a estudiar qué pasa con esos suelos, porque algo tiene que estar pasando en ese suelo para que nos, para que, sin que nadie haga nada, porque tampoco es que nadie utiliza ningún tratamiento para sanitizante. No, 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 ahí nadie hace nada. Eso no, solamente la gente va a echar broma allá. No, no hay ningún tratamiento aparte. Por lo tanto, se está perdiendo biodiversidad. Y si eso lo notamos ahí, probablemente haya que investigar la pérdida de biodiversidad microbiana y de metasuarios en otras comunidades, porque forman parte de las cadenas tróficas, les dije, y la pérdida de, de ellos en las cadenas tróficas va a traer consecuencias importantes. No les puedo decir en este momento, bueno, se perdió tal bacteria, pero resulta que hay bacterias nitrificantes que son importantísimas para la calidad del suelo, pero también hay unas bacterias que son capaces de degradar ciertas sustancias que son tóxicas para nosotros y que nosotros, porque esas bacterias están ahí, no nos intoxicamos al entrar en contacto con esos suelos. O que algunas de esas plantas producen sustancias que podrían ser tóxicas para nosotros, que caen en esos suelos y que por toda la cadena trófica han sido modificados. Recuérdense que nosotros estamos eh, en el medio de una cadena sumamente delicada de equilibrio natural. Y entonces esa alteración va, por supuesto, a incidir de manera importante en nuestra sobrevivencia. Ok, aquí hablemos un poquito, ya lo hemos hablado anteriormente, sobre genotoxicidad y mutagenicidad. Hablamos que es una sustancia que tiene la capacidad de, con estos agentes químicos, biológicos o ambientales, de causar daños al ADN, es una sustancia genotóxica.
Mientras que una sustancia es mutagénica o tiene mutagenicidad cuando tiene la capacidad de causar daños permanentes y transmisibles al ADN. Es decir, cuando hablamos que algo es genotóxico, daña el ADN propio, pero no necesariamente ese daño que provoca al ADN va a pasar a las generaciones futuras. En cambio, una sustancia mutagénica es una sustancia que sí es capaz de causar un daño permanente y que se transmite al ADN y que va a hacer que esa mutación pase a las siguientes generaciones, siempre y cuando, por supuesto, esa mutación tenga compatibilidad con la vida. Ok, pero resulta que nuestro ADN es tan importante, el ácido desoxirribonucleico es tan importante para que nosotros estemos vivos y para que todos los seres vivos existan, que fíjense, una molécula que es intrínsecamente reactiva, es decir, que es capaz de tener reacciones bioquímicas con diferentes sustancias que pueden modificarla, sean sustancias de manera endógena, de manera exógena. Eso le da cierta inestabilidad química, pero eso es necesario desde el punto de vista de todo lo que nosotros ya sabemos sobre nuestro código genético y la transmisión, sobre las diferentes transformaciones. También nos damos cuenta que hay sustancias que pueden causar daño oxidativo y, por supuesto, hay centros que son centros ricos en electrones en el ADN. Eso hace que haya diferentes tipos de reacciones que pueden, de alguna manera, continuar la vida. Pero ¿qué ocurre? Resulta que hay mecanismos que puede que en algún momento determinado, sea por una sustancia química, un agente físico o un agente hasta radioactivo, pueda alterar la naturaleza de ese ADN de alguna manera, o sea, una alteración que se dé de manera fortuita. Es decir, hay millones de transcripciones de ADN en nuestro organismo diariamente. Algunas tienen que salir defectuosas y hay mecanismos que se encargan de reparar ese ADN. ¿Cuál es el problema? Cuando ese ADN no se repara apropiadamente. Hay un mecanismo que ocurre con cierta frecuencia, que es el mecanismo de alquilación o también mecanismo de metilación. Es decir, se une en en alguno de esos N-terminales, extensión de la molécula, se une un radical, sea un alquilo, sea un metilo. Se une en algún sitio y eso le quita le quita por completo la actividad biológica, le quita la capacidad, otra serie de capacidades. Pero eso no necesariamente es malo, porque resulta que hay proteínas que no necesariamente se expresan siempre, sino que se expresan en un momento determinado y están codificadas en nuestro ADN. Aquí entonces hablamos de la epigenética, es decir, que epigenéticamente nosotros podemos tener algún gen que esté de alguna manera metilado o esté alquilado para que no se exprese. Sí, recuerden que nuestro ADN lo que codifica es proteína. Entonces, es decir, en un momento determinado nosotros no necesitamos que se exprese esa proteína. Bueno, bioquímicamente ocurre una serie de transformaciones bastante complejas que llevan a que ese, ese ADN esté metilado. Por lo tanto, no hay expresión. Puede ocurrir lo contrario. Puede pasar que epigenéticamente la exposición a algún agente químico provoque la desmetilación o la desalquilación de algún gen y ese gen se active y aparezca esa proteína. Es una de las teorías que más ha circulado los últimos años con respecto a los oncogenes. Hay oncogenes que forman parte de nuestro
genoma que están dormidos, que están inactivados, y la exposición a algunos agentes ambientales hace que se desmetile o se desalquile, dependiendo del tipo de molécula, eh, esa molécula de ADN, y ocurra la expresión y comience entonces a manifestarse eh, ese gen que consecuentemente formará proteínas, y esa proteína dará señales bioquímicas y señalización celular que al final confluirán en una neoplasia, por ejemplo. Estos son términos más o menos complejos que solamente deberíamos estudiarlos en una sola clase. Simplemente se los presento para ponerlos en ambiente, para que se den cuenta lo delicado que es nuestro, es decir, hablar de epigenética y hablar de los efectos mutagénicos que puedan tener alguna sustancia. Fíjense que hay mutaciones que son, por ejemplo, las mutaciones de sentido erróneo, que también pueden ocurrir. Hay mecanismos reparadores, que eso es importantísimo tenerlo claro, que como esto es relativamente, no puedo decir que sea común, pero sí es frecuente que pueda ocurrir que haya mutaciones con sentido erróneo, se inserte en vez de una base nitrogenada, se inserte otra y cambie, por supuesto, la, la codificación del gen que tenemos, sea para formar una proteína u otra. Hay mecanismos que son mecanismos reparadores. Tenemos los de fase de lectura. Fíjense que simplemente el reemplazo de una, es decir, de un grupo de bases me da la formación de un aminoácido completamente distinto. Y ese aminoácido en una molécula proteica puede dar lugar a una proteína completamente distinta que tenga alguna función biológica o que no tenga ninguna función biológica. Y eso hay que considerarlo y tenerlo claro siempre. Por supuesto, hay otros cambios que no solamente afectan el ADN como tal, en la manera como se manifieste, sino que el daño puede llegar también a dañar a la propia célula, disminuyendo su viabilidad, produciendo cambios importantes a nivel de sistema nervioso central, en el caso de las neuronas, que son las más complicadas en los procesos neurodegenerativos. Puede provocar inmunodeficiencia y, por supuesto, esa inestabilidad mutagénica puede desembocar, por supuesto, en cáncer. Ahora, entonces tenemos sustancias que son genotóxicas, que se pueden presentar. Podemos dividirlas en tres grandes grupos. Las sustancias genotóxicas que provocan mutación genética, es decir, en el gen como tal, y tenemos diferentes pruebas de laboratorio que me permiten describir cuando una sustancia tiene la capacidad de ser mutagénica. Yo en este momento estoy trabajando con el test de Ames, que es un test muy antiguo, muy viejo, pero sigue siendo sumamente útil, que se refiere a la regresión de la mutación de cepas mutantes de Salmonella typhimurium. Mi intención al final es lograr desarrollar todo este tipo en mi laboratorio desde la universidad, hacer todo este tipo de pruebas, probando plantas, el efecto que tiene el genotóxico que pueda tener alguna de esas plantas. Entonces, ya trabajamos con anís estrellado. Bueno, nos tocará trabajar con las otras plantas, fregosa, tuatúa, o todos los nombres que tengan las diferentes plantas, dependiendo de las comunidades a las que visitemos. Tenemos las sustancias genotóxicas que provocan daño directo al DNA. Y entonces la prueba, el ensayo de oro, el ensayo cometa, que también se puede hacer a nivel lo hacemos a nivel de laboratorio. Y tenemos los daños a nivel cromosómico, que tienen que ver con aberraciones cromosómicas, la aberración numérica, y llegó a mis manos, y desde que lo conocí me pareció una de las técnicas
bastante útiles, sencillas y prácticas para hacer estudios de genotoxicidad, eh, eh, con los pocos recursos que tenemos, que es el ensayo de los micronúcleos. Es decir, micronúcleos hablando de que la célula, cuando ocurren los procesos de división celular, se dividen de manera deficiente y se forman pequeños, es decir, el núcleo en vez de dividirse es, en dos para hacer dos células completamente idénticas, en este caso se separan. Queda un núcleo más relativamente normal y quedan fragmentos de material nuclear que nosotros llamamos micronúcleos y que podemos ver a través de coloraciones relativamente fáciles de hacer y podemos observar fácilmente a través del microscopio. Ok, fíjense, ¿cómo buscamos resolver el problema desde el punto de vista epigenético? Entonces, las modificaciones epigenéticas se refieren entonces a cambios reversibles en la expresión génica. Esto les digo reversible porque tiene que ver con me expongo o no me expongo. Busco la manera de no hacerlo, ¿no? Los cambios epigenéticos incluyen metilación del ADN, modificación de las histonas, que es donde se enrolla el ADN, o en el ARN no codificante colectivamente, que se denomina epigenoma. Esto todavía sigue siendo una de estas técnicas bastante nuevas o de partes de la ciencia que nos parecen como que muy lejanas para nosotros, pero que cada vez se vuelven más cercanas, sobre todo ahora que estamos hablando de medicina regenerativa. Varios efectos epigenéticos, por cierto, explican los principales impactos del medio ambiente y el estilo de vida y en las enfermedades, sobre todo las multifactoriales, como son los cánceres. Impactos ambientales de los cánceres actúan como armas de doble filo. Es decir, fíjense, hay algunas sustancias que son capaces de prevenirlo y otras que podría en otras concentraciones hacer hormesis y más bien provocarlo o prevengo una cosa y provoco otra. Aquí se me ocurre algo que yo conversaba con Yolángel hace poco. Em, Cuando se coloca quimioterapia, ajá, obviamente se pone citostático y todo, y citotóxico para justamente destruir las células malignas y todo esto. Ajá, chévere. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen cáncer, sino que son los que administran el tratamiento, donde se descarta esos medicamentos, los que manipulan esos medicamentos por alguna que otra razón? ¿Qué pasa con ellos? Ellos no tenían cáncer, pero resulta que están expuestos a sustancias que son capaces de tener efectos citotóxicos, genotóxicos y que podrían entonces en algún momento sufrir una patología neoplásica. Nosotros algunas veces, desde el punto de vista epidemiológico, hemos hecho investigaciones y hemos visto, mira, pero, oye, qué raro, en esta familia le dio cáncer a la señora, le dio cáncer al papá y a uno de los hijos. Es decir, puede ser que hayan estado expuestos al mismo agente, un gen que ande por ahí. Pero ¿y si es porque todos estuvieron expuestos a la misma, al tratamiento del primero y nadie lo votó, es decir, nadie descartó apropiadamente lo que se debía? También habría que revisar cuántos de las enfermeras oncológicas o cuántos de los médicos oncólogos sufren hoy día de cánceres. Entonces, eso es algo a tener en consideración. Fíjense que les dije que esto era una conversación más reflexiva, sobre todo para despertarnos algunas cosas. Ok. Ajá. Y luego nos venimos con esto. La clave es la epigenética toxicológica. Resulta que hace poco me enteré que sí existe hablar de epigenética toxicológica.
Fíjense que los mecanismos epigenéticos pueden considerarse como una interfaz entre el genoma y la influencia ambiental. Por lo tanto, es probable que los eventos epigenéticos aberrantes asociados a los factores estresantes ambientales y factores del microambiente celular desempeñen un papel importante en la aparición y progresión de diferentes neoplasias malignas humanas. Hay que tomar conciencia entre la relación que hay, la macro relación entre el ambiente y la persona, entre el microambiente y el microambiente celular. Entonces, a nivel celular, los eventos epigenéticos aberrantes, vamos a llamarlos de esta manera, influyen en eventos celulares críticos como la expresión génica, la desintoxicación de carcinógenos, la reparación de ADN o los diferentes ciclos celulares. Y por lo tanto, entonces, son los que modulan de alguna manera la exposición a factores de riesgo. Por lo tanto, pueden definir la gravedad o el subtipo de cáncer que se presente. Y aquí entonces tocará en algún momento que tengamos toxicólogos, oncólogos o oncólogos toxicólogos o que algún oncólogo llame a un toxicólogo a preguntarle ciertas cosas que no solamente sea, no, él estuvo expuesto a esto y por eso le dio cáncer, sino que nosotros todos entendamos que hay que para resolver el problema necesitamos pensar todos en conjunto. Este me gustó mucho ese artículo. Fíjense que ellos hablan sobre estas marcas activas o represivas también dependen del estilo de vida y los factores ambientales. Eso es epigenética ambiental, que se refiere a qué, activo o desactivo. Y esa activación puede ser con metilación o alquilación, con una u otra. Las experiencias de vida, los hábitos, los entornos que dan forma a lo que somos. Entonces, no solamente es lo que vivimos en nuestra vida, lo que nos forma nuestro carácter, es decir, nuestra personalidad, cómo somos, cómo nos expresamos, cómo andamos por la vida, lo que estudiamos, sino también qué respiramos, qué sustancia entra en contacto con nosotros y cómo la procesamos en función de lo que ya previamente teníamos nosotros internamente. Ok, esto ya se lo había explicado, o lo habíamos hablado anteriormente, simplemente con algunos ejemplos. Fíjense que algunos estudios, los primeros estudios establecieron esto, que había diferencias importantes entre la expresión genética, era influenciada por factores epigenéticos, como por ejemplo el comportamiento, la nutrición, la exposición a toxinas, contaminantes, y entre otros factores de estilo de vida. Por ejemplo, ellos colocan aquí, la nutrición es una exposición ambiental clave desde la gestación hasta la muerte, que afecta nuestra salud al influir en los fenómenos epigenéticos. ¿Qué comemos? Va a definir de qué nos morimos. Suena, suena así como que muy fuerte, pero es cierto. Sí, depende de qué estamos comiendo. Cuánto de la alimentación que recibimos no está fuertemente contaminada por alguna que otra sustancia. Tampoco es que nos vamos a poner neuróticos con esto de la alimentación. Solamente hay que estar conscientes de que es decir, que los cánceres u otras enfermedades no aparecen de la nada. Son el resultado de la sumatoria de varios factores. Otro de los ejemplos que ellos colocan es que, según los datos epidemiológicos, sugieren que la mayor incidencia de cáncer que se observó en el mundo desde la década de los 60 puede deberse en parte a la exposición a sustancias químicas disruptoras endocrinas. Ok, la mayoría de las sustancias que manejamos hoy día son disruptores endocrinos. Y esas sustancias disruptoras endocrinas van desde fármacos que se utilizan para algunas patologías, como sustancias que se utilizan en la vida diaria, desde solventes orgánicos, pinturas, plásticos, cosas que se suponen hacen nuestra vida más fácil. Pero resulta que son disruptores endocrinos.
Hablando un poquito de genotoxicidad, ya vimos que tenemos efectos que son carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos, depende de dónde ocurran. Entonces causa, por ejemplo, carcinogénicos cuando causan o promueven cáncer, los cambios inducidos que son de manera irreversible, eh, mutagénicos cuando causan mutaciones sobre el material hereditario y daño a la célula como tal, y teratogénicos cuando causan anomalías de carácter anatómico o funcional, sobre todo en el desarrollo de tipos y niveles de defectos de tipo congénito. Todo esto ocurre por exposición ambiental. Hay epidemiólogos que han estudiado que hay lugares de la Tierra, hay lugares en Venezuela, hay ciudades de Venezuela donde hay mayor incidencia, por llamarlo de alguna manera, de efectos congénitos de diferentes patologías. Y eso pareciera no haber dado como que eh, haber caído como en el saco roto, porque ajá, todo el mundo habla de que en determinada ciudad sí salen casos de eso, pero nadie hace nada al respecto. Otros lugares y otros investigadores en otros países sí han estudiado y han quedado que, mira, a ver, la exposición a plaguicidas, a químicos en sitios donde hay, es decir, donde hay explotación intensiva de la agricultura, ha aumentado la expresión teratogénica y de efectos congénitos de este tipo. Vamos a hacer estas medidas para evitar que las mujeres embarazadas se expongan a esto y se solucione el problema. Fíjense, ambiente. Entonces, hablando un poco de la integridad genética de la población humana, se ve comprometida por la gran actividad industrial y, por supuesto, la exposición a los productos químicos y agentes genotóxicos. Todos estamos expuestos a agentes genotóxicos todos los días de nuestra vida. Tenemos mecanismos compensatorios que hacen que no, es decir, el daño genotóxico se repare, el daño mutagénico se repare. Otras veces ese daño no puede ser reparado, bueno, y se manifiesta la enfermedad como tal. Fíjense, aquí tengo de lo que les refería. Por eso algunos de los papers que revisé para sacar esto. Fíjense, los factores de riesgo asociados al medio ambiente en el cáncer es una revisión bien interesante de 2020. Y los mecanismos epigenéticos y, y cómo están entre el medio ambiente y el genoma. Aquí simplemente para que vean algunos detallitos. Vean la parte nutricional, nada más la parte nutricional. Lo que comemos, de dónde viene la sustancia, sustancia nutritiva y el papel epigenético que tiene. Sí, nosotros ahí encontramos varias cosas que son comunes. Ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6 y todas relacionadas con la síntesis de metionina. Y esa metionina, por supuesto, forma parte importante de diferentes mecanismos que van a expresar señalización celular en algunos casos. Y esta se las traje para que vean que no es solamente lo que comemos, cómo lo comemos, sino que resulta que ni que que bueno, el ambiente está muy contaminado. También cómo comemos. Sí, las dietas altas en grasas, sobre grasas trans y los fenotipos obesos están relacionados con diferentes patologías que inclusive pueden convertirse desde desórdenes metabólicos hasta diabetes tipo 2, cánceres, crecimientos anormales, entre otras muchas cosas. También hay en fenotipos normales, puede haber alguna afectación epigenética, sobre todo en la acetilación de histonas, metilación de ADN, y pueden entonces haber efectos transgeneracionales que puedan ser transmitidos, pero por supuesto, la expresión es mucho mayor en los fenotipos obesos que los fenotipos, vamos a llamarlos más sanos. Entonces, todo tiene una interacción, no solamente la exposición al ambiente, sino qué hacemos nosotros con ese ambiente.
Ya finalizando, vamos a hablar sobre el caso de las dioxinas. Las dioxinas son, creo que, las sustancias químicas a las que más tememos todos los toxicólogos. Yo me acuerdo que la primera vez que me la mencionó yo el Ángel, me parecía que, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, todo lo todo lo que me rodea son dioxinas. Entonces, fíjense, las dioxinas ambientales son un tipo de sustancia química, molécula química, que está relacionado sobre todo a muchos procesos industriales y que tiene efectos adversos a la salud. Son contaminantes que imitan al estrógeno, por lo tanto pueden ser consideradas disruptores endocrinos también. También actúan como toxinas de desarrollo en la reproducción y pueden causar inmunotoxicidad, toxicidad dérmica, hepática, endocrina y por supuesto el desarrollo de cáncer. La dioxina prototípica es la 2,3,7,8-tetraclorodibenzoparadioxina, que es el carcinógeno humano que aumenta, según los estudios, la incidencia de todo tipo de cáncer. Se ha informado en el cáncer de pulmón, en cánceres hematológicos, en carcinoma de tejidos blandos, en diferentes sustancias. ¿Y de dónde vienen esas dioxinas? Bueno, viene de las combustiones incompletas de algunos materiales, madera, en algunos casos, resinas, plásticos, desechos industriales, cauchos, entre otras muchas cosas. Nosotros estamos expuestos a diario a esa dioxina. ¿Y por qué todos no tenemos cáncer? Porque todos tenemos mecanismos compensatorios que se encargan de limitar el efecto que tiene esta sustancia sobre nosotros. Entonces tiene, por supuesto, un efecto dosis. Tiene que ver, la dosis tiene mucho que ver, la exposición. Y tenemos un problema aún mayor. Creo que esta ponencia es bastante cruda. Tenemos contaminación ambiental que involucra daño en el ecosistema, indudablemente. Tenemos disminución de la diversidad, la biodiversidad, sea micro o macro diversidad. Disminución de la funcionabilidad de las cadenas tróficas, y eso tiene que ver mucho con eso de la disminución de la diversidad. Disminución de la degradación natural de las sustancias tóxicas generadas por la actividad humana. Y adivinen por qué pasa eso. Porque las cadenas tróficas están afectadas. Y bueno, aquí tenemos algunas de las características de lo que se hace en los ensayos genotóxicos. Es importante tenerlo aquí porque nada hacemos con saber todos los daños que nos puede causar si no sabemos cómo vamos a medirlos o cómo vamos a medir si una sustancia de verdad tiene poder genotóxico o no, sea que la encontremos en el medio ambiente o sea que la encontremos en, en un paciente determinado. Entonces, tiene que ser reproducible, confiable y tiene que tener criterios claros de valoración, y que me permitan a mí, sobre todo, establecer qué hace, si produce daño de ADN, ya sea por ruptura simple de cadena simple o de la doble cadena, de mutaciones génicas puntuales, o produzca aberraciones cromosómicas, translocaciones, inversiones, duplicaciones, de lesiones, cualquier. No, aquí lo colocan como que debe ser de bajo costo. Bueno, sí, debería ser de bajo costo para que podamos hacerlas muchas, porque hay muchísimas sustancias que tienen potencial genotóxico. Pero ya que no necesariamente eso ocurre, bueno, tener entonces los recursos para poder hacerla. Y la otra, obtención rápida de resultados, porque nada vamos a hacer haciendo una prueba que yo tarde 6 meses en hacer el estudio, un año haciendo el estudio, si la gente se ha expuesto constantemente a esto. Aquí tienen algunos de los estudios que se hacen en las pautas de la Organización de la Cooperación Económica y Desarrollo para ensayos de genotoxicidad, los diferentes estudios que se pueden hacer. Fíjense por aquí, está el test de Ames, hay estudio, el ensayo de micronúcleo en eritrocitos de algunas especies, las pruebas que se hacen en animales de experimentación,
últimamente con las limitaciones que se han impuesto sobre el manejo de animales de experimentación, se está trabajando mucho con este tipo de pruebas para trabajar es decir, hacerle menos daño a animales de experimentación eh, y ser más humanos. Bueno, y por supuesto, aparecieron modelos no tradicionales como el modelo de trabajar con larvas de peces cebra, adultos de peces cebra o larvas de aedes, que por ahí hay algunos estudios venezolanos bien interesantes. Los estudios de reversión de mutaciones, que son los estudios de Ames, entre otros tantos. Ok, fíjense, los agentes genotóxicos, de acuerdo al efecto que produce, como les decía, son carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. Y eso ocurre siempre. Y esta diapositiva estuve a punto de eliminarla porque ya lo había dicho anteriormente varias veces, pero me parece que hay que rendirle honor a esta proteína. La proteína 53, llamada también proteína P53, es una proteína que tiene la propia, que detiene el ciclo celular en dos posibles puntos, antes de la replicación de ADN o antes de la división celular y es codificada por el gen TP53. Pero ¿qué hace esta proteína? Esta proteína es la que vigila que las células o el ADN o la división celular, lo que esté ocurriendo en el momento determinado, ocurra lo correcto. Si no ocurre lo correcto, ella detiene ese proceso y lo elimina. Es decir, que esta ha sido llamado por muchos la proteína anticancerosa. Cuando yo les decía que hay diferentes mecanismos compensatorios para que todo ese poco de sustancia a la que estamos expuestos a lo largo del día y desde que nacemos eh, y no nos da cáncer, resulta que todo, bueno, no todo, pero gran parte se lo debemos a la proteína P53. Pero ¿qué pasa cuando la proteína P53 es la que es atacada? Es la que es metilada, acetilada o sufre una mutación en el gen TP53. Se desarrolla cáncer. Entonces, es importante tenerla en consideración porque la contaminación ambiental provoca daño genotóxico y mucho de ese daño genotóxico va referido al ataque de los mecanismos en la proteína P53. Aquí les coloco algunos de los artículos que se están trabajando, más nuevos que se están trabajando sobre esto. Fíjense que hablan de ferroptosis, los procesos de inflamación, de cómo en animales de experimentación se ha logrado reproducir que cuando algo daña la proteína P, el sistema, la proteína P53, se desarrolla cáncer. Y cuando logramos estimular por señalización la proteína P53, como el caso de la relación entre la vitamina D y la proteína P53 en la señalización del cáncer, esto es uno de los hallazgos más interesantes. Encontraron que hay un efecto, parece que sinérgico, entre la señalización, la presencia de vitamina D y la proteína P53. Y nos da entonces luces sobre nuevas terapéuticas y nuevas cosas que podemos hacer frente al cáncer. Y por supuesto, como sigue de moda, los cambios a nivel de la microbiota y la microbiota mutante, que fue favorecer la formación de una proteína P53 mutante que sea capaz de suprimir algunos tipos de tumores. Y esto es basado en estudios que se han hecho en diferentes multicéntricos, pero que se centró justamente eh, comenzaron con cánceres de tipo digestivo y ya van por hepáticos, pancreáticos y pulmonares. Entonces, hay buenas expectativas con respecto a ello. ¿Qué les decía con respecto a cómo estamos en un medio ambiente, estamos expuestos? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos biomarcadores de exposición.
primero tenemos que saber a qué estamos expuestos. Y la mayoría de nosotros no sabemos a qué estamos expuestos a nivel ambiental. Porque yo salgo de aquí, de mi casa, y no sé eh, si hay alguna dioxina por ahí en el ambiente, si hay, bueno, probablemente hidrocarburos, si hay combustibles fósiles, eso sí hay contaminación por quema, diferentes cosas. Pero hay biomarcadores de exposición que es importante considerar, sobre todo cuando el toxicólogo sabe, es decir, está tratando al paciente, sabe su historia clínica y sabe en qué está trabajando. Biomarcadores de susceptibilidad que tienen que ver con justamente la expresión o no expresión de algunos genes protectores y los biomarcadores de efectos, que son los que realmente deben ser los últimos que queremos medir, porque son los más fáciles de medir, por supuesto. Pero yo para qué quiero bueno, sí es importante medirlo, pero ¿para qué yo quiero ya medir? Ah, bueno, mira, los marcadores inflamatorios están alterados porque el paciente tiene el cáncer ya. Los marcadores tumorales están altísimos porque ya el paciente tiene cáncer. Deberíamos ir más buscando hacer más vigilancia preventiva que es decir, buscar luego el efecto que ya está instalado. Aquí les presento un pedacito de lo que corresponde a los micronúcleos. Fíjense que, como les decía, son masas de cromatina que tienen forma de pequeños núcleos y aparecen, ahí lo van a ver, aquí está el núcleo y aparece como como unos trocitos redondeados a nivel de los núcleos. Yo tuve la oportunidad con un grupo de estudiantes de ir probando la técnica hasta que logramos una coloración sumamente sencilla en estudiantes de la Escuela de Ciencia de la Salud donde yo trabajo, en fumadores y no fumadores, y viendo si se expresaba o no. Y bueno, y quedamos sorprendidos con los resultados. Van a ver un pedacito de eso. En nuestros fragmentos, aquí hay diferentes trabajos desde el trabajo de Hegel y Carrano, Ford y colaboradores, y Gisselson, que hablan sobre justamente los mecanismos de formación de micronúcleos. Pero aquí tienen algunas fotografías de cómo se ven. Nosotros utilizamos la identificación de los micronúcleos en las células descamativas de la mucosa oral, porque es el menos invasivo, no había que tomar muestra y mostró una sensibilidad bastante alta. Simplemente con una espátula de aire hicimos el raspado, pasamos en una lámina portojeto, esperamos que secara, se fijó y se hizo la técnica. Aquí tienen algunos ejemplos de lo que debería pasar en una célula normal. Es decir, una célula normal se desarrolla sin errores de ningún tipo, envejece la célula, un proceso de pignocitosis y cariólisis y listo, se acabó la célula. En cambio, en las células que tienen formación de micronúcleos, vamos a tener que no necesariamente se destruyen tan lentamente, sino que se pueden destruir más rápido. Este micronúcleo puede generar proteínas que no hayan, es decir, que no tengan ningún tipo de bloqueo. Puede haber binucleación, puede haber, por supuesto, la transformación a células neoplásicas con mayor facilidad. Entonces, no es que la presencia de los micronúcleos me determine que el paciente tiene cáncer, sino que muy probablemente la manifestación de los micronúcleos pueda alertarme o darme la señal para decirme que hay un riesgo importante de exposición a un genotóxico. Algunas de las afecciones, fíjense, nosotros trabajamos también con estaciones de servicio. Ese es el trabajo que nos falta por presentar últimamente. Entonces, trabajamos con estaciones de servicio. Saben que eh, eh, en las estaciones de servicio, por lo menos aquí en Venezuela, no son tan cuidadosos a la hora de ponerse ni mascarillas, ni trajes de seguridad, ni guantes, ni nada. Aquí se coloca como sea. Tampoco sabemos muy bien la calidad del tipo de gasolina, ni la composición exacta que tiene, ni el octanaje exacto que tiene. Entonces, también son detalles interesantes a consultar. Recuerden que ya,
a la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, el benceno, que es uno de los que forma parte de la gasolina, forma parte del grupo 1, es un agente cancerígeno para los humanos. El benzoapireno y la gasolina 2A y 2B probablemente cancerígeno en humanos, y los grupos 3 que no son clasificables aún. Solo para que recuerden eso. Este fue el tipo de trabajo que hicimos. Este fue el de los estudiantes, que ya hemos visto. Fíjense, se hizo el raspado. Se los traje porque fue algo sencillo. Con la espátula se hizo el raspado. Se tomó. Ah, por supuesto, se les dijo que se lavaran. Hicieran unas gárgaras primero con agua para eliminar alimentos, ese tipo de cosas. Y se hizo una coloración. La coloración que conseguimos ginza, coloreamos con ginza y funcionó perfecto. Aquí están los muchachos viendo las láminas. Y aquí tenemos algunos de los resultados microscópicos de esos pacientes. Fíjense que tenemos binucleaciones, formación de micronúcleos, entre otros hallazgos. También contamos con la ayuda de una anatomopatólogo que nos ayudó a describir las cosas que no sabíamos que eran. Aquí están los estudiantes, fíjense esto. Solamente los traje para que solo se asusten. Hallazgos genotóxicos. Nosotros consideramos hallazgos genotóxicos cuando encontramos más de 6% de hallazgos genotóxicos en las láminas que observábamos. Entonces, teniendo eso claro, les digo, por ejemplo, el 55.56% de los estudiantes que estudiamos que tenían algún tipo de hallazgo genotóxico. Y fíjense que el mayor número de hallazgos genotóxicos estaba en las menores edades, fíjense, de 17 a 18 años. Ahora, eso era sin considerar el tabaco. Ahora, cuando hicimos lo mismo, pero con los que fumaban, encontramos que el 83.33%, es decir, 15 de los 18 que fumaban, presentaron más hallazgos genotóxicos. ¿Y cuáles fueron esos hallazgos genotóxicos que encontramos importantes? Fíjense, la presencia de micronúcleos, la presencia de células apoptóticas, que sería el paso siguiente a la formación de los micronúcleos y a la destrucción celular, la binucleación y la lisis celular en importantes cantidades. Aquí tienen algunas de las células. Esa se ve más o menos normalita. Aquí está los micronúcleos, como lo ven aquí. Ven esta binucleación. Aquí tienen más de las láminas. Y que nosotros hicimos láminas y láminas hasta que nos cansamos y tomamos muchas fotos. Y bueno, aquí está nuestro argumento. Fíjense, el análisis de micronúcleos en células exfoliadas orales como un marcador útil para el biomonitoreo de poblaciones expuestas a pesticidas. Hicieron una revisión sistemática y las conclusiones de ese estudio de 2022 señala que sí. Por lo tanto, si funcionó para eso, funciona para exposición al tabaco o funciona para lo que vamos a ver a continuación, y con eso concluyo. La inducción de micronúcleos por metronidazol en la mucosa vaginal de ratas. Este trabajo está sumamente interesante. Me sigue dando vueltas en la cabeza cómo voy a hacer para volverlo realidad en la investigación en humanos, pero está interesante porque el metronidazol se está utilizando como si fuera chicle en todas partes. Esto es lo que quería mostrar. Este es el último trabajo. Hallazgos microscópicos subjetivos de genotoxicidad celular en la mucosa oral de personal de estaciones de servicio de combustible de Ciudad Bolívar. Ok, fíjense, aquí encontramos lo mismo. Aquí, como estos pacientes, nuestros trabajadores, tenían un grado de exposición mayor a sustancias que de verdad son genotóxicas, redujimos el cutoff, el punto de corte de 4 células o más. Y encontramos, por supuesto, que el 71,88% de los trabajadores tenían por lo menos
4% de hallazgos genotóxicos a nivel de sus células de la mucosa. Fíjense que las edades están bien variadas, van de los 20 a, había pacientes un poquito mayores. Listo, listo. Ajá, una pregunta. Un sombrito que se llevó aquí que está. ¿Alguien iba a decir algo? No, ok. Ok. Con respecto al sexo, bueno, si no hay la diferencia es estadísticamente significativa. Fíjense que, por supuesto, tiene que ver mucho con el tipo de trabajo en las estaciones de servicio, a pesar de que la diferencia era 12-20 con hombre, mujer, hombre. El 46,88% de los que presentaron hallazgos genotóxicos eran hombres. Y aquí una de las cosas que más me llamó la atención, que todavía estoy dándole vueltas a la cabeza y me gustaría escuchar sus opiniones después. Fíjense, la mayor cantidad de hallazgos genotóxicos se encontró en los que tenían menos de un año trabajando en el SEC. Yo asumí, también por la revisión de literatura, que por supuesto, como era la primera vez que se exponían, sus mecanismos compensatorios estaban eh, no tan activos, mientras que en los que tenían, fíjense, 11 años o más, es 18% aproximadamente, pero la diferencia es bastante notable. Y esto llama la atención. También podríamos involucrar aquí que la gasolina de la gente que tiene de hace 10 años no es la misma gasolina de ahora. Los cuidados que se tienen ahora no son los mismos que se tenían hace 10 años. Hay diferentes cosas que pueden haber variado. La alimentación de esas personas, el número de horas de trabajo es distinto. Hay cosas que han cambiado que podrían influir en ese resultado. Y con respecto a la exposición directa o indirecta, el 81% de las personas que trabajaban directamente expuestas, es decir, manipulando la gasolina, presentaron hallazgos genotóxicos, mientras que el 54,5% de los que trabajan de manera indirecta, que son secretarias, aseadores, que no están en las islas de abastecimiento, sino están en otros sitios, también presentaron niveles altos. Esto llama la atención por dos razones. Porque nosotros esperábamos, por supuesto, que entre más contactos iba a estar más directo, pero esto es indirecto, o sea, que una secretaria que se supone que está encerrada ya en el aire acondicionado, si pasando el punto de venta, dando los tickets en la cola, tenga también una exposición, involucra que la gente alrededor de esas estaciones de servicio también tiene cierto grado de exposición y casi nunca pensamos en ellos cuando hacemos un tipo de trabajo de este tipo. Siempre pensamos en lo que está directamente en esos trabajadores, pero no en la población circundante. Y eso hay que considerar. Y a manera de reflexión, no podemos pensar solo en el ambiente como el espacio que nos rodea. No podemos pensar solo en la salud de hoy, de cómo nos sentimos hoy. No podemos esperar estar enfermos para buscar la cura y no podemos esperar es decir, el mundo en general, que el mundo esté enfermo porque poco a poco vamos a enfermarnos con él. Y esta señora es Jane Goodall, estudia primates y dijo algo bien interesante. No se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer. Y entonces con esto cierro, porque es cierto, depende de nosotros es decir, si hacemos daño, reparamos el daño que se ha hecho o seguimos haciendo más daño. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, profesor. Excelente tu ponencia. Como siempre, cada vez nos sorprendes más. Solamente te voy a hacer una observación porque realmente no estoy de acuerdo con tu inicio, ¿no? El principal problema de nuestro futuro es el cáncer. No, es el problema actual.
El cáncer ahorita nos debe hacer, y sobre todo con esas reflexiones que hiciste al final, nos debe poner a pensar y nos debe poner a trabajar qué hacemos y qué estamos haciendo, porque indudablemente hay cosas que no estamos haciendo bien. Y parte de la respuesta que estás haciendo en relación a las observaciones que hiciste en los trabajadores de estas estaciones de gasolina, yo diría que, bueno, no somos los mismos de antes. Definitivamente, desde hace unos 15 años para acá, la exposición, y ya se ha venido demostrando la exposición a microplásticos, a todas estas partículas no solamente inhalables, sino respirables, que no tenemos muchas veces, y sobre todo en nuestros países subdesarrollados, las formas de medirlas adecuadamente, de cuantificarlas, nos está llevando y nos está haciendo estragos en la salud. Hay que analizar de una u otra forma el impacto de los cambios en el exposoma de esta generación millennial, porque es que no somos los mismos y estos niños ahora no son los mismos. Eh, eh, el cáncer cada vez más está en aumento, sobre todo en jóvenes a partir de los 20 a 49 años de edad. Entonces, ¿cómo tú te explicas un cáncer de crecimiento tan lento, por ejemplo, como el cáncer de colon en un paciente que lo que tiene son 20 años? Es decir, eso ya está viniendo desde dónde? Inútero. Las exposiciones que estamos teniendo las mujeres embarazadas inútero hay que considerarlas. Entonces, todos estos factores deben ser analizados de una manera bien contundente. Profesor Alexis Rodríguez, yo no sé qué me pasa con los nombres hoy. Alexis Morales. No. No, bueno, nada, excelente como siempre, de verdad que sí. El doctor Iván, sus presentaciones te dejan mucho, mucho aporte. Y bueno, saber que se está investigando en nuestras universidades con tantas limitaciones, eso te motiva también, ¿no? A veces uno piensa de que no podemos seguir haciendo cosas, pero con tecnología todavía, digamos, no tan nueva, todavía pues, se puede seguir trabajando. Y estoy totalmente de acuerdo con tu comentario también. De hecho, sabemos que toda esta nueva era de la genómica nos está ayudando, pero también nos está complicando porque ahora entendemos que son muchas cosas. O sea, de repente estamos dando con un gen y resulta que ya no es ese gen, sino son otros y ya tú tienes tres, entonces no son esos tres, ahora son otros más. De verdad que sí, pero excelente, profesor Iván, te felicito y bueno, a la red por hacer esta actividad y mantenerse todavía. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? ¿Qué se me hizo la gente aquí? Yo quiero acotar algo también en relación a lo que comentaste ahorita, Iván, del papel de los antibióticos, y de todo este impacto que está teniendo la microbiota ahorita intestinal, porque ya se sabe que hay no solamente virus, sino también bacterias que pueden ser oncogénicas. Y aquí el llamado, ya habías mencionado tú el papel del metronidazol, el uso indiscriminado de antibióticos, sobre todo en mujeres, bien sea porque automedican o médicos que no prescribimos de la mejor manera antibióticos, porque no toda la responsabilidad es de la idiosincrasia o que el paciente se automedico, no. ¿Hasta dónde estamos prescribiendo de manera correcta los antibióticos, no? Porque están haciendo cambios importantes en el tubo digestivo de los niños y esto se da causa de esta incidencia, de este aumento de incidencia de cáncer en mujeres, en niños que ya tienen los 20, 25, 30 años, porque no se explica, ¿no? No hay otra forma que se explique. ¿Algún otro comentario por allí? Si no hay, doctor de Pool. Sí, muchísimas gracias, doctor, por su excelente tema y ponencia. También María Magdalena le felicita a través del chat. Excelente ponencia, muy científica y de manera objetiva cuantificable se demuestra cómo el ambiente contaminado cada día más influye en la génesis del cáncer. Excelente. Gracias, María Magdalena, también. Bienvenidos todos a este espacio donde pueden compartir todas estas perspectivas que hoy en día tenemos. Igualmente con el profesor Darío, Iván Darío, recordar, yo me pongo a pensar en esto, como siempre digo, en la zona industrial, tantas sustancias químicas que solamente por hablar de metilación en la parte de epigenética que pueden desprender
esos CH3, esos grupos metilo, y que pueden ser capaces de interactuar solamente porque son liposolubles, ingresar dentro de la célula y llegar hasta allí, hasta el cromosoma. Y por qué no decirlo también, sabemos el cromosoma mitocondrial, se está viendo cada vez más también estas enfermedades genéticas mitocondriales que no se termina de comprender toda la interacción de todos estos químicos industriales que están contaminando al medio ambiente. ¿Qué hay de aquellos fumadores, aquellos trabajadores fumadores también, que en ese caso se presentan y pueden, digamos, ser impregnados de todas estas sustancias? Que por supuesto decimos metilación, pero hay etilación, ubiquitinación, tantos mecanismos epigenéticos que pueden alterar entonces la expresión de estos genes. Muchísimas gracias, muy amable. Iván, despídete. Bueno, si así por las buenas. Sí, Despídete. porque la gente, yo no sé, la gente está como que apagadita hoy. La doctora Mirta Cisneros no sé, se quedó celebrando en la presentación de la cuestión esta de Estoy, pediatría. Ajá, pero estoy dime aquí. algo, mi amor, que hable de los antibióticos y los Bueno, niños. bueno, la extraordinaria, una conferencia excelente. Y yo pienso que gran parte de todos son los disruptores endocrinos que nos está llevando a todo esto, el plástico, los hidrocarburos, los metales pesados, los plaguicidas, todo esto pues nos llevan a estos trastornos a lo cual al final terminamos en problemas de cáncer para tantas personas jóvenes que vemos nosotros cada vez más con frecuencia en cáncer, como tú dices, de colon, cáncer a nivel pulmonar, cáncer a nivel de la parte de genitales y la otra, lo más importante, lo que dijo el doctor, el metronidazol. Me llama mucho la atención porque el metronidazol lo usamos para todo, como dice el doctor, porque nosotros tenemos una yardiasis, una amibiasis y usamos metronidazol. Para la parte genital de los ginecólogos o tetras usan mucho el metronidazol. Entonces, tenemos que estar ojo pelados con el metronidazol y a ver a qué concluyen esas investigaciones que está haciendo el doctor en relación con el metronidazol, que me pareció muy, pero muy interesante. Iván. Bueno, gracias. Le haré llegar el resultado porque yo soy del enemigo número uno del metronidazol. Entonces, y cada vez que consigo a alguien que lo prescribe, ya, pero ¿por qué lo vas a prescribir? Cuéntame. Y no tienes otra opción. Si no tienes otra opción, bueno, está bien, pues. Pero Pero eso me ha permitido hoy, dígame. Ajá, pero que necesitamos más saber acerca de eso para nosotros. Yo no soy tan usadora del metronidazol, pero tenemos casos que tenemos que usarlo. Y por ejemplo, en los pacientes que hay, por ejemplo, peritonitis, usan el metronidazol más otros medicamentos más porque ellos lo usan para las bacterias, los anaeróbicos, que ellos actúan muy bien en esas patologías. Entonces tenemos que saber bien por qué no podemos usarlo o qué es lo que verdaderamente nos puede provocar el metronidazol para nosotros tener bastante cuidado para la administración de ese medicamento. En esos casos sí, en esos casos de anaerobios y sobre todo en casos de peritonitis sí es importante su uso. Pero fíjese, yo haciendo revisión bibliográfica y metiéndome adelantándonos un poquito en ese campo, el problema con el metronidazol es el efecto que tiene genotóxico sobre los linfocitos humanos. Y entonces, si nosotros le damos por ejemplo, vamos a poner el caso, niños, que los niños tienen fórmula invertida, tienen órganos linfoides sumamente activos y le estamos Exacto. dando metronidazol. ¿Qué tanto de ese metronidazol que le estamos dando puede estar? Y de hecho hay algunos estudios internacionales que lo respaldan, está relacionado con los cuadros de leucemias infantiles. Entonces, que vamos a hacer un estudio comparativo de el uso del metronidazol y la aparición de micronúcleos a nivel de la mucosa oral para por lo menos demostrar que existe cierto riesgo. Y luego, aquí tenemos problemas serios con la parte de las historias clínicas, entonces no está muy completa. Por eso yo
no me voy a meter si los niños tomaron metronidazol antes de eso, pero quiero por lo menos que quede que, mire, ve, si hay cierto riesgo, porque de hecho ocurre. Hay un trabajo que se hizo en mujeres que recibieron óvulos de metronidazol y se hizo una toma de muestra antes y 15 días después y había la aparición de daños genotóxicos a nivel de ese tipo de células. Entonces, sí hay evidencia científica, solo que se ha visto limitada porque, bueno, porque como es la alternativa más a la mano, entonces, bueno, si lo traemos más a la palestra de nosotros, más cerca y le hacemos más publicidad a los trabajos bien hechos sobre eso, podemos llegar a grandes acuerdos. Claro, eso es bien interesante, porque entonces hay otras alternativas diferentes al metronidazol, que por ejemplo en la parte de antiparasitario que se usa, eh, por ejemplo en la parte de los niños, se usa mucho el metronidazol, entonces usaríamos la nitazoxamida, otro tipo de tinidazol, que no sé si han hecho trabajo en relación con esto, o sea, para no usar tanto el metronidazol. Ya Eso no, mismo. Bueno, no voy a por meter, tenerlo como primera alternativa, sino como segunda alternativa. me voy a meter en problemas aquí. Como yo estoy en el área de parasitología, yo tengo la Ajá. oportunidad en el departamento de parasitología y microbiología, nosotros tratamos a pacientes y Ujú. hemos hecho trabajos comparando metronidazol, tinidazol, cenidazol, nitazosanida, todo lo que ha parecido. Inclusive Ujú. hicimos un trabajo con blastocitis y trimetoprim sulfamethoxazol. Y Ujú. resulta que tampoco es que sea tan bueno el metronidazol para la cura parasitológica de la mayoría de esas parasitosis. Podría Ujú. funciona mejor el cenidazol, digo yo, que, eh, que el metronidazol propiamente dicho. Y para blastocitis, que la gente está tratando, utilizar el trimetoprim sulfa funciona muchísimo mejor. Y la nitazosanida, no sé si hay algún representante de alguna distribuidora de algún laboratorio, pero eso Ujú. realmente el peor resultado ha tenido de todos ha sido la nitazosanida. Me parece demasiado cara y demasiado inútil. No, Pero bueno, me deja sorprendida. En relación con, nosotros no usamos para blastocitis, no usamos el trimetoprim sulfa porque, bueno, la resistencia bacteriana, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros como pediatras casi no usamos antibióticos, sino cuando verdaderamente demostramos que hay una infección bacteriana. Y la otra parte del cenidazol no lo usamos mucho o no lo usamos por el sabor. Los niños lo vomitan y no lo quieren. Entonces es muy bueno, pero el problema es el sabor tan desagradable que tiene. pero tiene menos, bueno, por lo menos como la dosis es menos tiempo y menor, pero da mucho mejores resultados, en serio, Oh, muchísimo mejor. La bueno. nitazosanida lo único que tiene de interesante es que sabe bien y que tiene muy buen marketing. El Ok. marketing que tiene es fabuloso, pero por eso esa gente nos odia. Ellos antes nos financiaban, pero ya no nos dan ni agua cuando les pedimos por un congreso. Ay, Dios santo. Bueno, lo tendré muy en cuenta. Pero Hay que sí, buscar, hay que buscar patrocinantes. sí, en serio. Este, Ya te un momentico, damos, antes que espera, que le voy a mandar por correo a la doctora mi tesis. Mi tesis de la maestría en epidemiología fue un ensayo clínico que hicimos probando metronidazol versus el trimetoprim sulfa Ujú. era en pacientes adultos, para que, más o menos, para que vea lo que hicimos con respecto a tanto cura clínica como cura parasitológica y los efectos secundarios, para poder discutir con Perfecto. ella eso. Ok. chévere. Luego Chévere. difundimos, esa es otra presentación, así que bueno, ya tienes invitación abierta para el próximo año, eh, profesor Iván Amaya. Gracias. Ahora sí, despídete otra vez. Bien, pues, déjame despedirme, que yo hablo mucho. Ya mis amigos me dijeron que hablo mucho. Me están escribiendo. Qué Ya. horror. Bueno, muchas gracias de verdad por pensar en mí. A mí la toxicología me parece apasionante y cada día me apasiona más.
Me parece un honor compartir con tanta gente que sabe muchísimo más de la toxicología que yo, ha tenido más tiempo y más experiencia. Me gusta compartir la experiencia de investigación porque justamente eso es lo que hace ciencia. Entonces, poder compartir las cositas que podemos hacer aquí me hace sentir hoy y yo decirle a mis estudiantes, ¿saben que comenté tu tesis y no sé qué y les gustó? Eso es lo que anima a la gente a seguir aquí y haciendo cosas buenas. Gracias Y, y siempre a la orden. y se agradece el esfuerzo porque me consta la dedicación que tiene este niño con sus estudiantes, lo querido que es aquí dentro de la universidad. Y bueno, él arrastra a sus fans también. Nos queda a nosotros un camino bien importante para recorrer en el sentido de la prevención de lo que se puede hacer desde el punto de vista de modificación de hábitos, dieta, el sedentarismo, ejercicios, exposición a vitamina D. Aquí no es tanto problema. Y a todos esos factores que nos están haciendo que esas cifras de aparición de cáncer ocurran cada vez en personas más jóvenes, porque no estamos, y se los digo con propiedad, no estamos exentos a la aparición de un cáncer. El cáncer está allí, a la vuelta de la esquina. Y en este país, pues, no es fácil ser un paciente oncológico. Despídete, doctor Veneno. Muchas gracias. Sí, simplemente cerrar con esta pequeña reflexión, agradecido con el profesor y a todos aquellos que acuden al canal de Yo la veo con veneno, siempre bienvenidos. Agradecido también con todos los participantes en ese sentido y que sepan que siempre estaremos aquí pendientes de todos los avances científicos y que se puedan compartir para todos ustedes. Gracias. Hasta el próximo.